Vamos a hablar con dos personas que conocen del mundo económico y ver la perspectiva que tiene Bolivia de aquí adelante. ¿Qué va a pasar con estas elecciones que se vienen? Y conocer un poco esta mirada económica de lo que pasa en Bolivia y la región. Quiero saludar a Antonio Sarabia, él es analista económico, profesor asociado de economía, director del centro BBT para investigación sobre el capitalismo del Mercer University, doctorado y máster en economía. De Arizona State University, máster en economía y políticas sociales, y Georgetown University. Jaime Dunn también está con nosotros y ahí los saludamos a Jaime Dunn, analista económico, máster en administración de empresas, graduado con honores del programa de maestría para el desarrollo de la U Católica Boliviana y el Harvard Institute of International de Belmont, graduado en Relaciones Internacionales de la Colgate University, fue operador de bursátil en la Bolsa de New York y coautor de la Ley del Mercado de Valores de Bolivia. Dos personalidades que están con nosotros, muy queridos, por cierto, por los económicos del gobierno. Siempre salen a desmentirlos cada que dicen algo, y aquí están juntos. En Encontrados nos encontramos con dos miradas, una misma línea seguramente. Veía una salutación que hacía Antonio Sarabia a la publicación, a la posición asumida por Jaime Dunn en relación a que la aduana no debe existir. Chao aduana, chao ministerios, chao una serie de cosas. Y eso es que lo quisiéramos que nos explique a la audiencia que en este momento está con nosotros. Antonio, buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes. A ver, empiezo con Jaime para preguntarle esto que es de la desaparición de la aduana, de la desaparición de estas instituciones habitualmente consagradas para manejar el sistema económico. Jaime, con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Un gusto estar en tu programa. Antonio, un saludo cordial. Gonzalo, tenemos que ver ese tema en dos partes. Primero, la pregunta es, ¿para qué está la aduana? ¿Es para recaudar? Bueno, si es para recaudar está muy mal, porque el incremento de las recaudaciones de la aduana en los últimos prácticamente 5 o 6 años han sido básicamente los mismos montos, no cambia, pero sin embargo su presupuesto y el presupuesto de interdicción sube. Por el otro lado, si se dice que es para reprimir ilícitos aduaneros en beneficio de la producción y la industria nacional, sin embargo el contrabando supera los 3.300 millones de dólares, la industria nacional es de apenas 3.000 millones, es decir, el contrabando es la industria número 1 del país. Uh-huh. Y crece a un ritmo del 8% al año ese contrabando, es decir, es el doble del crecimiento del país. Pero el otro tema, que en realidad es el de fondo, digamos, el principal, es que la aduana es un mecanismo generador de contrabando. Es decir, el contrabando existe porque la aduana existe. Cuando tú a los ciudadanos les dices, puedes tener un producto, pero debes de pagar el 85% aproximadamente de su valor original, por supuesto lo que estás haciendo es primero, y entrando al tema liberal, estás quitando la libertad de poder tener el producto al precio que debe de ser, y por el otro lado estás causando de que evidentemente hayan incentivos para hacer todo lo contrario que cumplir la ley, ¿no es cierto? Irse por otros caminos, porque al final de cuentas el contrabando lo único que es un mercado libre frustrado que no puede florecer y debe de buscar otras maneras de llegar a los consumidores. Jaime, por favor, le voy a pedir un poquitito se aleje del micrófono para escucharlo con mayor nitidez. Muy bien, le hemos entendido hasta ahí. Voy con Antonio Sarabia para preguntarle, la aduana ha sido siempre, lamentablemente, así conocido como un botín político. Todo el mundo quería llegar a la aduana para tener ese espacio y tener algunos ingresos. Y usted coincidía con lo que decía Jaime Dunn en que debe eliminarse, pero decía no solamente eso, más instituciones deben eliminarse. Y en esa misma línea yo recuerdo que Milei graficaba y ponía unos papelitos, ministerio tantos fuera, ministerio fuera. Le pregunto a usted, ¿qué ministerios no deberían existir, por ejemplo, para empezar a mirar con otra perspectiva el país? Bueno, mira, primero déjame decirte que sí, felicité a Jaime, por supuesto, por ese artículo, porque es precisamente la línea que hemos venido planteándole al país. Yo hace mucho tiempo, ya creo que ya son 2 años,
que vengo insistiendo con legalizar el contrabando. Y yo sé que tiro eso porque provoco, ¿no es cierto? Porque la gente dice, ¿cómo vas a legalizar esta cosa, lo que es ilegal, etcétera? Pero a mí me gusta provocar diciendo, tenemos que legalizar el contrabando porque esencialmente lo que estamos haciendo, poniéndole aranceles, impuestos, trabas, fees aduaneros, etcétera, a lo que compramos afuera, pues lo que estamos haciendo es encareciendo ese producto. Entonces, como lo encarecemos, la gente busca una forma de evitar pagar todo eso y ahí es que se genera el contrabando. Entonces, el artículo de Jaime iba exactamente a ese punto. Él también provoca y dice, vamos a dinamitar la aduana, pero lo que estamos queriendo hacer, yo creo, en general, es llamar la atención. Es decir, tenemos una ley absurda aquí, un procedimiento absurdo, una institución absurda como la aduana, que lo único que hace es encarecer estos productos y además se llenan de plata, se corrompen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va la idea. Ojo, y quiero responder a esto porque la gente pregunta todo el tiempo, ¿no? Ok, pero si legalizamos el contrabando o abrimos las fronteras, ¿qué pasa con la industria nacional? Porque la industria nacional, entonces, tiene que competir. Pues sí que tiene que competir y debería competir con los productos de afuera. Lo que tenemos que hacer es aliviarle la vida, hacerle la vida más fácil a la industria nacional, quitarle impuestos a la industria nacional, quitarle regulaciones, por ejemplo, las regulaciones del mercado laboral, que son tan estrictas y no permiten que la industria nacional emplee empleados de calidad o consiga empleados de calidad a un precio barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, si le bajamos todas las regulaciones y los impuestos y las trabas, los cupos, los controles de precio a la industria nacional, en una de esas puede llegar a competir con lo de afuera. Pero lo que no hay que hacer es tratar de vivir dentro de una burbuja, cerrando las fronteras con aranceles, porque entonces así no asignamos bien los recursos. Uh-huh. Entonces, bien rapidito a tu pregunta, ¿qué otras instituciones deberíamos eliminar? Pues hay muchísimas. Tenemos 17 ministerios, 52 viceministerios y 200 entidades que dependen de esos 52 viceministerios. Entonces, para eliminar tienes un montón. Yo me imagino a Milei en Bolivia agarrando sus papelitos y diciendo que eliminar, se pasa 2 horas eliminando cosas, ¿no es cierto? 17 ministerios, hay un ministerio de despatriarcalización y no sé cómo es el título, ¿no? Afuera, ¿cómo a dónde? Ministerio de despatriarcalización de no sé qué, ¿no es cierto? Que nos usa la plata, que es un botín de pegas, etcétera. Hay un ministerio, o creo que es un viceministerio de planificación del desarrollo, como si hubiéramos vuelto a la Unión Soviética y tuvieron que planificar el desarrollo, ¿no es cierto? El desarrollo no se planifica, se deja al orden espontáneo de los agentes económicos. Hay muchísimo que deberíamos eliminar, y si eliminamos la mitad de esos ministerios y viceministerios y entidades, en una de esas reducimos los 526,000 empleados públicos a 300,000, dejamos que trabajen los maestros, las Fuerzas Armadas, el personal de salud, pero todo el resto son pegas, ¿no es cierto?, para el partido de gobierno, etcétera, y todo eso se tiene que ir eliminando. Si a eso además le sumas las 76 empresas públicas, que son todas ineficientes, la gran mayoría deficitarias, pues ya empiezas a ahorrar y ya empiezas a ver un cambio, digamos, estructural en la forma en que entendemos la economía en el país. Si no hacemos esto, Gonzalo, lo único que va a seguir pasando es que nos vamos a seguir comiendo las reservas, vamos a seguir sin dólares, nuestros bonos soberanos van a caer de precio y no vamos a salir nunca del hoyo. Bueno, esa es la posición y la teoría en este momento. La realidad es distinta. Una realidad que viene, por ejemplo, Jaime Duna hace mucho tiempo indicando que hay que reducir el gasto fiscal, que debemos trabajar y darle un cambio a la economía. Quitar la subvención, por ejemplo, pero eso no está sucediendo. Todo lo que los expertos o los analistas van planteando como soluciones, el gobierno no las está usando, no las va a aplicar porque es una política precisamente de ellos, de no irse contra la población. Imagínense, quitar la subvención, eliminar puestos. La gente se va contra ellos y están pensando en las elecciones. De seguir así y como estamos, ya tenemos varios meses y años, ¿cuánto tiempo más nos queda para seguir viviendo en esta burbuja imaginaria que hemos construido la economía en algunas familias? Jaime, ¿cuánto tiempo más podríamos estar aguantando esto? Mira, Gonzalo, la pregunta es muy importante y bueno, es difícil saber hasta cuándo, pero sabemos que el tiempo es cada vez más corto
Hace un año atrás podríamos decir que había más tiempo, por supuesto, y hoy en día las cosas se están complicando. Y tenemos que tener la cosa claramente establecida, y las autoridades deben de darse cuenta de que las crisis van en etapas, van evolucionando. Una crisis no es como un ataque epiléptico que te da cuando estás corriendo en el parque, no existe tal cosa, ¿no? Es lamentablemente como un cáncer. El cáncer no es súbito, empieza poco a poco, hay señales de que algo está mal, hay análisis que uno hace, hay medidas que salen como no deberían ser, hay indicios muy importantes y hay que tomar medidas. Y tenemos que tener claro que ya este cáncer económico ya nos ha dado una primera señal de una crisis fiscal, déficit fiscal, caída de ingresos fiscales, reservas internacionales mínimas, aumento de emisión en el Banco Central imprimiendo bolivianos. Eso nos ha llevado ya a una crisis cambiaria. Ya tenemos un mercado paralelo, no con un tipo de cambio paralelo, sino con 3, 4 tipos de cambio paralelos, ¿no? Tipos de cambio paralelo. Entonces, la disponibilidad de divisas ha caído, está empezando a faltar bolivianos en el sistema financiero, estimado Gonzalo. Las importaciones también están siendo dificultadas por la falta de dólares. Entonces tenemos ya una presión típica de una crisis cambiaria, y lamentablemente eso, si seguimos en ese túnel, ¿no es cierto?, sin confrontar esta realidad como debe de ser, inmediatamente de una crisis fiscal te vas a una crisis cambiaria, después te vas a una crisis financiera y después al sector real. El tema es que estamos avanzando en el túnel y nuestras autoridades ciegamente ignoran absolutamente todo lo que se dice. Nos ignoran a todos, pero sin embargo ya se les dijo hace 6, 7 años atrás que el gas se iba a acabar, se acabó. Se les dijo que las reservas se iban a acabar, se acabaron. Se les dijo que la ley del oro no iba a funcionar, pues no funcionó. Entonces creo que es tiempo que empiecen a escuchar. Ujú. Muy bien, tengo algunos mensajes y me va a dar pie para preguntarle a Antonio. Dice, por ejemplo, Adolfo Omonte: buenas tardes, encontrados, tienen mucha razón sus invitados. Yo le agregaría algo más: el contrabando de alguna manera ayuda al gobierno a controlar la inflación. Manu Moore dice, criterios sin ver la realidad nacional, tratan de copiar modelos e ideas extranjeras, dice Manur WR. Antonio, ¿qué pasa con el narcotráfico? ¿Cómo puede ayudar el narcotráfico? ¿Qué tipo de relación va a tener el gobierno que venga con el narcotráfico, con los cárteles? Hace un par de días teníamos a Raúl Prada, el Chato Prada, acá, y decía, quienes están manejando esto son los cárteles. Ellos van a poner a quien tenga que gobernar. ¿Cómo va a ser esa relación entre Bolivia y este tema del narcotráfico y los cárteles? Bueno, es una pregunta complicada. Fíjate que se estima, y probablemente Jaime tenga estos números también, es muy complicado estimar el efecto económico del narcotráfico, pero he visto números entre 3.000 y 10.000 millones de dólares. Pero ¿y si te vas al límite inferior? Imagínate que el narcotráfico sean 3.000 millones de dólares al año, la circulación de dólares en la economía. Pues eso ya es más que las reservas internacionales netas que tenemos hoy. Entonces probablemente mucha gente, cuando va a la calle a cambiar bolivianos por dólares, no está cambiando los dólares del Banco Central, sino que está apelando o usando o cambiando los dólares que llegan que circulan del narcotráfico. Entonces el narcotráfico y las actividades ilegales, por ejemplo la exportación ilegal de oro, etcétera, son flujos de dólares que le proveen a la economía todavía un dique para que la economía no llegue a toda esta crisis que ha descrito muy bien Jaime, ¿no? Empezando por la cambiaria, la financiera y llegando al sector real. Entonces sí que el narcotráfico es importante, pero no nos equivoquemos. Estamos hablando que Bolivia es una economía de alrededor de 40.000 millones de dólares. Por más grande que sea el narcotráfico, no vamos a vivir del narcotráfico. Entonces no es que vamos a hacer Afganistán y vamos a hacer un narcoestado y todo va a estar bien. No. El narcotráfico, mientras sea ilegal, hay que pelearlo, hay que combatirlo. Y hay que hacer las cosas bien desde el sector del gobierno, reducir el gasto, etcétera, etcétera, porque si no nuestra economía se cae. Antonio, un paréntesis. ¿Esta posición puede ser considerada de extrema derecha, como algunos llaman? Pues no sé si de extrema derecha, pero ciertamente liberal.
y hay tecnicismos y hay diferencias entre esos dos conceptos, pero ciertamente esta es una posición liberal. Lo que Jaime y yo estamos planteando, y otra gente en el país, es decir, bueno, aquí hay un problema conceptual, un problema estructural. No se trata de hacer un parche acá, contratar un préstamo con el Fondo Monetario que nos salve las papas hoy, etcétera. No, no, no. Aquí hay un problema conceptual, y el problema conceptual es que Bolivia, con el gobierno del MAS, ha insistido en el estatismo, ha insistido en un paradigma en que el Estado se convierte en la punta de lanza del desarrollo. Entonces el Estado decide si se vende gas o si se hace litio o si se ponen cupos a la exportación o si ponen controles de precios. El Estado está metido en nuestra vida. Y lo que nosotros estamos tratando de decir, ese no es el paradigma que nos va a salvar. Si queremos transformar al país en los próximos 30, 40, 50 años, tenemos que movernos al otro lado, dejar de lado el estatismo, arrinconar al Estado y devolverle al individuo su proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, lo que estamos planteando, y desde hace mucho tiempo, como decía Jaime, hemos venido anunciando estas cosas, es que Bolivia necesita moverse hacia el liberalismo porque va a ser la única forma de generar desarrollo, riqueza en el largo plazo. Muy bien. Jaime, ¿qué se le puede decir a la población? Y pongo como el ejemplo, para hacer una analogía en relación al agua, la escasez de agua. La gente pide siempre claridad para tomar previsiones y no estar comprando un tanque, teniendo que instalar algo más para gastar platita, pero quiere tomar previsiones y quieren que las autoridades le hablen clarísimo. Lo mismo en la economía. ¿Qué tan claro le está hablando el gobierno a la gente? ¿Y qué tan claros son los analistas para decir a la gente, cuídese porque esto puede ocurrir en 2 meses, 3 meses, el próximo año, o el siguiente gobierno, entre quien le va a ir mal al país porque estamos en una situación realmente muy difícil? ¿Esa sinceridad existe, Jaime? ¿Se le puede decir algo a la gente? Mira, Gonzalo, no terminé de escuchar toda la pregunta porque me desconecté por un par de segundos, pero déjame primero ampliar lo que decía Antonio. La gente está viendo la palabra liberal como algo extraño, como algo que recién se va a hacer en el país, pero no nos damos cuenta que en realidad todos somos liberales. Yo escribí un artículo diciendo, apuesto que eres liberal y no lo sabes. El momento que tú has escogido ver este programa, el momento que tú decides en la mañana cómo vestirte, qué hacer, por dónde ir, estás ejerciendo esa libertad. Lo que pasa, y deben de entender la gente, es que el Estado toma libertades para él hacerse cargo de cosas que deberíamos hacernos cargo nosotros. El Estado no produce nada, el Estado es una caja que recibe nuestros recursos y de esos recursos alguien los reparte. Nos dicen que el Estado somos todos, eso es mentira. El Estado es del gobierno y del gobierno es de 20 personas. El gobierno es de 20 personas, son 20 personas en Bolivia que administran prácticamente todo el presupuesto del Estado. Están manejando miles de millones de dólares, 35 mil millones de dólares manejan 20 personas. Entonces, cuando ellos manejan el dinero y deciden qué hacer con esa plata, nos están quitando la libertad a nosotros. Entonces, eso debe tener claro la población. Entonces, no se trata de izquierda o derecha, se trata de Estado o más Estado o menos Estado. Creo que esa es la posición en la cual debemos pensar hacia adelante. No escuché toda la pregunta del lado, pero te digo, por ejemplo... Le consulto, le decía, en la sinceridad que queremos, tomaba como ejemplo lo que pasa con el agua. Nosotros queremos tomar previsiones para que no nos pesque en calzoncillos esta falta de agua. Entonces la gente quiere comprar tanques, ahorrar un poquitito, hacer algo. Lo mismo en la economía. ¿Qué tan sinceros somos en la economía? El gobierno, ¿qué tan sincero está siendo con los bolivianos? ¿Y cuánto tiempo más vamos a seguir aguantando este momento tan difícil que parece ser muy largo por cómo vamos? Sí, mira, Gonzalo, la verdad es que el gobierno nunca ha sido sincero con los bolivianos. Desde el día que hizo campaña, desde antes de ser gobierno, ya no fue sincero. Cuando prometió cosas y nos prometió que iba a resolver ciertos problemas y el que no tiene le iba a dar y al que le falta le iba a conseguir de donde sea, ¿no es cierto? Eso se llama populismo, el simplemente usar palabras bonitas para convencer a la gente te prometen el paraíso en la tierra, eso es lo que pasa. Cuando en realidad el liberalismo lo que te promete es poner los pies sobre la tierra, lo cual es otra cosa, es otro tipo de mensaje. El populismo te dice, si no trabajas, no te preocupes, yo me encargo de ti. El liberalismo te dice, no,
tienes que trabajar y sabes que tú vas a ser responsable de tus propios actos. Entonces, desde que se ha hecho campaña, en realidad allá por el 2005, ¿no es cierto? En realidad no se estaba siendo sincero con la población, y así se nos ha gobernado hasta el día de hoy. Nunca ha habido sinceridad, nunca hay transparencia, no sabemos cuántos son las reservas internacionales. Si algo tan fundamental como eso no sabemos, pues no sabemos nada, no sabemos si hay agua, no sabemos hasta cuándo llega ¿no es cierto?, la provisión de agua potable en las ciudades, porque todo es un secreto de Estado. Y eso es otra violación a nuestras libertades, la libertad de saber cómo están las cosas para nosotros libremente ver qué acciones tomamos, Gonzalo. Muy bien, gracias, Jaime. Termino con esta consulta, Antonio Sarabia y Jaime, porque sé que Jaime está por viajar y Antonio tiene una reunión. ¿Cómo insertar un chip liberador en la gente? ¿Cómo cambiarle a la gente esta mentalidad? No de estos solamente 14 años, han sido muchísimos más años que aquí la gente pensaba que el Che Guevara era lo mejor que teníamos, cuadros, imágenes, y un poco se izquierdizó la población boliviana permanentemente, y hablar de derecha era siempre malo, algo que era negativo. Entonces la gente no ha tenido posibilidades de encontrar y conocer esto que es la derecha. ¿Cómo se podía lograr cambiar ese chip de esta población que está años con esa mentalidad? Pues ese es el pretexto que nos venimos poniendo mucha gente, si no, Bolivia es estatista, tiene una mentalidad estatista, no va a cambiar nunca, etcétera. Pero son pretextos. Yo estoy muy de acuerdo con Jaime. El boliviano es eminentemente liberal en su práctica, se levanta todos los días y lo que quiere hacer es trabajar para proteger a su familia, darle un mejor futuro a sus hijos. Esa es en esencia una lógica, una moralidad liberal. Lo que tenemos que hacer, yo creo que esto es importantísimo, es pensar en la propiedad privada. El minuto en que le decimos a la gente, mira, tu propiedad va a ser garantizada, va a ser respetada, y en media mañana vas a poder tener el título de tu negocio o el título de tu transporte o lo que sea que tú hagas, no vas a ser informal, que el problema de nuestra economía es que el 85% es informal. Entonces no existe en papeles, ¿no es cierto?, por su propia naturaleza. Entonces cuando le decimos a la gente, te vamos a devolver esa propiedad privada cautiva, ¿no?, escondida, aplastada, que no la podemos formalizar, el minuto en que una persona se sienta dueño de ese negocio, ese pequeño puesto en el mercado, lo que sea, ese minuto puede llegar a ser banca, puede llegar a ampliarse, puede llegar a empezar a invertir de forma ágil porque tiene propiedad privada. En ese minuto entenderá que su responsabilidad y su proyecto son los que lo llevan al éxito o al fracaso, que ellos son los propios decididores de su futuro. Entonces, yo creo que si hacemos eso, si le hacemos entender a la gente que su propiedad privada va a ser respetada y que no vamos a reducir esa informalidad en Bolivia, ese minuto la gente va a abrazar estas ideas, ya las viene abrazando, la gente joven sobre todo está abrazando estas ideas, pero yo creo que si hacemos eso, Bolivia va a entender que el liberalismo es el camino a seguir para el desarrollo. Muy bien, Antonio, le agradezco mucho su tiempo, lo liberamos entonces. Jaime, gracias. Su despedida, Jaime. Sí, para despedir, rápidamente decir, de acuerdo con lo que dice Tufi, y adicionar un par de cosas. Es importante que la gente se dé cuenta, no solo que somos todos liberales, somos también empresarios pequeños, empresarios grandes, somos capitalistas, y hay que buscar una Bolivia de propietarios, no de proletarios. Con eso me despido, Gonzalo. Muchas gracias, Antonio, un placer verte. Gracias, Jaime, buen viaje hasta Tarija. Antonio, disfrute del tiempo que está haciendo allá en los Estados Unidos. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias.